Pues hermanos, es un gozo y placer nuevamente estar aquí juntos y estudiando la Biblia. Volvemos al libro de Éxodo y el capítulo 8. En este caso, capítulo 7, terminamos con la señal del milagro de cambiar las aguas del Nilo en sangre. Y los encantadores de Egipto duplicaron de alguna manera por sus encantamientos, por sus artes de magia o de los artes escondidos se llaman. Ellos entonces cambiaron alguna agua en sangre o lo que parecía sangre, pero no fue nada comparable a lo que había hecho Dios por medio de la vara de Moisés y Aarón, cuando cambiaron todas las aguas del río Nilo en sangre, y junto con todo estanque de agua dulce por allá. Reconocemos, hermanos, que esta señal también en capítulo 8 comenzamos con otra señal que se trata de algo con el río Nilo. El Nilo en la ciudad de Memphis partió en varios ríos, haciendo como una delta de varios ríos acercándose a la costa. Y al oriente estaba la tierra de Gosén, y ahí estaba el pueblo de Dios, y ahí estaba también un palacio antiguo de los faraones antiguos. Entonces, aquí estamos en uno de los ríos del Nilo, ahí en Gosén, o tal vez cerca de Memphis. No sabemos exactamente cuál lugar, pero después de cambiar el río en sangre, pasaron 7 días. Así termina capítulo 7. No fue una señal que duraba para siempre, fue nada más una señal, y los ríos de arriba venían y lavaban el río, llegando hasta el mar grande, Mediterráneo. Ahora en capítulo 8 comenzamos leyendo de otra señal. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido, perdón, estoy en el 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Hermanos, la importancia y el significado de esta plaga, cuando comenzamos a aprender algo de la cultura de los egipcios en aquel entonces, podemos leer
sus escritos en las paredes, en los monumentos allá de las tumbas y en muchos lugares, aprendemos mucho detalle acerca no solamente de los faraones, pero también de los dioses de ellos. El Nilo fue un dios, Api. Felicidad, no, Api. Entonces, así fue este Dios. Pero Dios, porque fue la fuente de la prosperidad de Egipto. Ya hemos tocado la cuestión del Nilo. Ahora, la rana es la segunda plaga, porque también adoraban la rana por ser la fuente de la vida. Por ser, pues ellos observaban al llegar las inundaciones cada año, también llegaban las ranas, en gran cantidad de ranas. Entonces ellos aceptaban la rana como una señal de la fertilidad que iba a la tierra a producir. Entonces la rana crecía y crecía en su significado en la vida, en el culto, en las costumbres, en la joyería de los egipcios. Lo que vemos es que hicieron entonces de la rana hicieron la diosa Eket o Eketet. Es que mayormente el nombre, todas las palabras de los egipcios, como el hebreo, eran de consonantes. Eran nombre de 3 consonantes, el H, la Q y la T. Y a veces aparecía otra T. Entonces le llamaban a ella Heket o Heketit. Y esta fue una mujer, se presenta a ella en los dibujos de ellos, en las pinturas, en la joyería, como una mujer con la cabeza de rana. Qué bella, ¿verdad? Cada mujer debe querer tener una cabeza de rana, ¿verdad? Para que se viera muy bella. Pero la verdad es que esto fue la diosa de ellos, a veces nada más como una rana. Tenían amuletos de ranas o de esta diosa Eket que las mujeres llevaban cuando estaban embarazadas. Los egipcios se consideran gente muy inteligente, ¿verdad? Y hablamos de que eran muy progresivos y muy inteligentes y muy sabios, pero la verdad es que ellos no siempre eran tan sabios en todo. Lo que vemos es que en muchos casos en este caso, no observaron la rana al llegar parecía salir espontáneamente de la inundación, del lodo, del arcillo, del Nilo. Entonces ellos concluyeron que la rana podía espontáneamente producirse de lo que no era, de lo que era nada. Entonces, y muchos han creído esto también en nuestra propia cultura hasta hace 2 siglos atrás. Por fin este francés, todo el mundo creía que la mosca podía producirse de la carne de un animal muerto. Así pensaban ellos
de la rana y también del escarabajo, de que salía espontáneamente del estiércol del animal. Entonces, de esta forma de pensar habían hecho una diosa de la rana, adoraban a ella como diosa de fertilidad, pero además se adornaba de un cuchillo curvo, como la forma en Australia del boomerang, que podía salir y volver. Pero fue una parte de su creencia también. Si la rana podía dar vida o nacer de nuevo, esto fue el concepto de ellos, de desaparecer y nacer de nuevo por sí mismo, tendría algún poder sobre la muerte y la vida. Entonces, el cuchillo fue para cortar el hilo o el cordón que junta el cuerpo con el alma. Entonces, daba vida, también la quitaba la vida. Este símbolo de un cuchillo para cortar el cordón de la vida cuando uno se muere. Es muy antiguo el concepto y fue una parte del culto de la rana. Y esta fue un culto muy antiguo en Egipto. Desde antes de la primera dinastía y hasta los días de Cristo. Aún en los primeros años en el primer siglo de la iglesia, cuando el evangelio llegó a Egipto, las hermanas en Cristo todavía se vestían de este amuleto de la rana cuando estaban embarazadas, aunque no creían en la diosa Heket, pero creían ellos o ellas de que juntando la idolatría con el evangelio, que podía tener significado porque Jesucristo les daría su apoyo en el embarazo, en el momento del parto. Este concepto está muy fuerte. La idolatría ha sido muy fuerte en la historia de la iglesia. Entre la iglesia católica tiene lo que se llama sincretismo. Y entonces nosotros también tenemos que resistir el sincretismo de aceptar la idolatría poniéndole al lado con la fe de Cristo. Esta mujer o esta diosa tenía su contraparte de Dios masculino en un Dios que se llamaba con K, H-N-U-M, Khnum, aparentemente, algo así. Y él fue un alfarero. Entonces, él trabajaba con la diosa Heket para hacer los hombres. Este Khnum, como alfarero en su rueda, con el arcillo, podía formar el lodo en una forma de hombre, y cuando el hombre estaba completamente formado, entonces Heket sería la persona que soplaba el aliento para dar vida al hombre. Esto fue la superstición de ellos. La superstición estaba muy fuerte en Egipto. Esta rana fue muy sagrada. Cuando la plaga de Dios produjo las ranas del Nilo, estaba en todo
estaba en sus casas, estaba ¿cómo se llama? El artesano, donde hacían sus panes. Estaba en todas partes, pero como los hindúes y las vacas, hay vacas en todas partes de la India, ¿verdad? Y no pueden molestar la vaca, ¿por qué? Porque la vaca es sagrada. Así son los idólatras, así fueron las ranas. Dios había puesto muchas ranas entre ellos, pero ellos no podían matarles, no podían molestarles. ¿Por qué? Según su superstición, ellas eran sagradas. Los hechiceros entonces hicieron algo parecido y Faraón entonces no cree, pero últimamente, después de un tiempo de la molestia de las ranas, se acuerda, dice Dios, será un castigo. Dice en capítulo 8, el versículo 2, y si no lo quieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Las ranas que eran dioses para ellos llegaron a ser castigo, maldición, cuando la forma de religión que tenía era de que los dioses de ellos eran protectores, eran fuente de bendición. En este caso, Jehová demostró, la rana no fue fuente de bendición, no fue fuente de protección. Esta diosa Eket no pudo proteger a los egipcios de la plaga de las ranas. Entonces, ¿de qué servía? Dios hacía burla de la diosa Eket. Hablando de la superstición de nacer de nuevo y este símbolo en la forma de pensar de ellos, sabemos muy bien de que en el Evangelio existe el concepto del cuerpo y el alma, y de que en Santiago 2, versículo 26, la muerte del hombre es el momento cuando el alma se separa del cuerpo. El cuerpo sin el alma o sin el espíritu está muerto. También 1 Corintios 15, leyendo aquí de versículo 42 y 43, habla de que cuando estamos aquí en la carne llevamos la imagen terrenal, pero en la resurrección llevaremos la imagen celestial. En segunda de Corintios capítulo 5, del 1 al 10, el apóstol Pablo habla con mucho detalle del concepto correcto de la vida y de la muerte. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos. Y en el versículo 6, así que vivimos siempre animados y sabiendo que entre tanto que habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar en la presencia del Señor. En los ritos de las momias y en los
en la religión de los sacerdotes de ellos parece mucho la presencia de Eket. Una cosa más me gustaría notar. Acuérdense de que 80 años antes nació Moisés allí en Egipto, allí al lado del río Nilo. Pero en aquel entonces el faraón quiso disminuir el número de los israelitas. Entonces mandó que las parteras tiraran los niños, los machos al río. La mamá de Moisés desobedeció la orden del rey. Pero fíjense que estas parteras se llamaban siervas de Eket. Esto fue, no tenían los egipcios la palabra partera, ellos eran sacerdotisas y servían como mujeres religiosas sirviendo la diosa Eket. Pero esta misma diosa que da vida también corta el hilo de la vida. Estaban mandando que estas parteras entonces no solamente ayudar en el parto y como siervas de Eket, dar vida, pero enseguida cortar el hilo de la vida y quitar lo que habían dado en el mismo momento. Es interesante en el caso de la superstición de ellos. Tenían Conún, el dios, el alfarero Dios, formó el hombre del lancillo y después la diosa Eket sopló en la nariz del hombre para que tuviera vida. Refleja una corrupción de lo que encontramos en Génesis capítulo 2. Y allí leemos que Jehová es el que formó el hombre del polvo de la tierra. Y fue Jehová quien sopló el aliento de vida en la nariz del hombre. Ahora, sabemos mucho de este concepto del alfarero. Romanos 9:19, Dios también habla del hombre como el producto del alfarero. Dios mismo como el alfarero se llama y tiene el derecho de gobernar al hombre a su gusto. Vemos que en Jeremías 18:4-6, Jeremías también usa la figura del alfarero y dice que llevó, es interesante, Jeremías 18, versículo 1, Dios llevó a Jeremías al alfarero para ver cómo él hacía sus vasijas. Dice, palabra vino a Jeremías de parte de Jehová, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre las dos ruedas. Y siempre que la vasija que él hacía se echaba a perder en su mano, volvía a hacer otra vasija según le parecía mejor hacerla. Esto para describir la manera de la disciplina de Jehová y cómo Jehová iba a disciplinar a Israel en el cautiverio de Babilonia.
Ok, ahora, a pesar de, a pesar de ser dioses para Faraón, Faraón no quería adorar a estas ranas más. Vemos en el versículo 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Ok. Aquí vemos a Faraón rogando humildemente, pidiendo misericordia, que Moisés orara. Como Moisés estaba pidiendo favor a Faraón en el nombre de Jehová. Ahora Faraón pide misericordia de Dios, dice orar a Jehová para que quite las ranas de mí y dejaré ir a tu pueblo. Ahora el 9. Les dio permiso, ¿verdad? Bien claramente. Les dio su palabra, les dio su promesa. ¿Era hombre de verdad o no? Pues ya hemos visto que no era hombre de verdad, no era hombre de su palabra. Ya había hecho promesas que no había cumplido. Ahora dice Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces vemos dos o tres cosas que queremos observar. En primer lugar, Faraón, como ya hemos visto, en el momento de la desesperación, se parece a algunos hermanos que conocemos, que son muy flojos en su asistencia, y vamos para visitarles cuando están enfermos. Y están muy enfermos. Y tienen miedo a morir. Entonces piden oración por ellos. Entonces nosotros, cuando decimos que vamos a orar por ti, y él dice, pues oren por mí, digan a Dios, ¿verdad? Que si Dios me sane, si Dios me ayude en este momento, en este caso, voy a volver a la iglesia, voy a ser fiel, voy a colaborar contigo, voy a ser evangelista. Así habla, ¿verdad? De su desesperación. Y Dios oye la petición, se sanan, ¿y qué hacen? Pues vuelven a la conducta anterior y descuidan de Dios, se olvidan de Dios. Y es lo mismo que pasó aquí. Vemos el 13, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas en las casas de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montes, y el país apestaba. Pero viendo Faraón que le había dado este respiro, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había declarado. Hermanos, queremos notar una vez más
el poder de esta señal. Porque esta señal es una señal que toda la tierra observó. Todos los egipcios eran testigos, primeramente, del milagro de las ranas, pero también eran testigos de la segunda señal. La segunda señal fue en el momento cuando Faraón escogió el momento, escogió la fecha, escogió el día. En aquel momento, cuando Moisés comenzó a orar a Jehová, enseguida las ranas se murieron. Ahora están en todas partes muertas. Y los egipcios y todos están trabajando, recogiendo ranas, haciendo montes y montes y montes de ranas en todas partes de la tierra. Ahí están los montes de las ranas. ¿Y qué pasa? Comienzan a descomponer. Y hieden. Un olor horrible. El olor de la muerte. ¿Quiénes eran testigos del olor, del peste? Todos los egipcios de la tierra, incluso Faraón, incluso los israelitas, eran testigos de todo. ¿Testigos de qué? De la gran señal. Además, dijo que las ranas del Nilo quedarían vivas. Y así fue también. Allí vivas y allá muertas. Entonces Jehová había hecho distinción entre las ranas en el río y las ranas en la tierra que Dios había declarado iban a morir, y lo hicieron. Me hace pensar en el ejemplo de Gedeón. En Jueces capítulo 6, adelante en la historia de Israel, cuando los madianitas estaban afligiendo fuertemente a Israel, y cada año cuando ellos cosechaban sus granos, su trigo, vendrían los madianitas y les robaban de la comida necesaria para vivir cada año. Entonces está aquí Gedeón, un hombre valiente, un hombre de poder, joven y poderoso, y Dios le llama para ser el juez de Israel, para salvarles, salvador de su pueblo, de este enemigo que vendría. Pero después de sufrir tantos años el poder y la tiranía de los madianitas, en Jueces 6:36, Gedeón dijo a Dios: si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo una vez más. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, y en la tierra hubo rocío. Rocío en todas partes, menos el vellón. El día antes, el opuesto. Esto fue una señal que convenció a Gedeón. De la misma manera, Dios dio a Faraón una señal así. Las ranas en el río vivos, las ranas en la tierra muertas.
precisamente en el momento cuando Él escogió el día, cuando Él designó, en aquel momento todo pasó. No puede ser casualidad. Fue una señal enorme que Dios hizo delante de sus ojos. Dice, sea como dices, para que sepas que no hay nadie como Jehová, nuestro Dios. Pues ahora vemos que su corazón se endureció. Dice el 16, otra plaga más llegó, a esta vez sin aviso. En este caso, Dios castigó a Faraón y su tierra por su dureza de corazón, por desobedecer, pero no le dijo nada. Nada más habló con Moisés. 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea al polvo de la tierra para que se vuelvan mosquitos todo el país de Egipto. Depende de la traducción, puede ser mosquitos o piojos o moscas. Hermanos, el problema es que el hebreo es una lengua muerta y cuando es cosa de los nombres de los animales, no hay mucha confianza en la traducción. Tenemos que estudiar el contexto para averiguar cuáles animales está buscando esta palabra en la lengua hebrea. Podemos decir insectos tal vez, pero una plaga de mosquitos o de moscas o de insectos o de piojos, dice, golpea el polvo de la tierra. La tierra es importante en este caso, porque la tierra también tenía su Dios, el Dios Heb, con dos letras, la G y la B. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió mosquitos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió mosquitos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar mosquitos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo mosquitos tanto sobre los hombres como sobre las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ni siquiera escuchaba sus propios sabios, sus propios hechiceros, sus propios magos. Ellos declararon, esto no podemos hacer. Dice, esto es el dedo de Dios. Cuando los niños pelean, a veces lo que dicen, tengo más poder en mi dedo que usted tiene en todo su brazo. Eso es el concepto, ¿verdad? Del dedo. Si Dios tiene tanto poder en su dedo, ¿qué poder tendría Jehová con su brazo, con todo su poder omnipotente? Dice que este Dios Heb hizo un gran lío allí. Heb fue su protector. Su Dios, es que ellos tenían mucho miedo a la tierra, mucho miedo a los terremotos. No muy lejos de allí hay esta zona
donde corre el Mar Muerto, el Jordán hasta Galilea, es una gran falla y hay mucho movimiento de la tierra, mucho terremoto que se siente en el desierto de Sinaí, en Egipto también. Y esta falla corre desde el Mar Muerto, llegando hasta África, al sur de Egipto, y corta una gran porción de África. Hasta hoy hay gente que espera un día un terremoto muy grande en África que le va a abrir un gran lago, un océano, dicen, en el medio de África, porque tiene tanta fuerza el terremoto que pasa en aquella zona. Entonces tenía mucho miedo a Geb. Pero Geb, por supuesto, el dios Geb fue parecido de alguna manera de este Khnum, el alfarero que hacía los hombres de la arcilla o el lodo del Nilo. Geb tenía conforme a la mitología de ellos, tenía una gemela. Esta gemela nació con él, se llamaba Nut, N-T en el egipcio, y ponemos una U en el medio para decir Nut. Hay mucho dibujo de estas dos personas, Geb y Nut. Geb en la tierra y Nut en el cielo. El padre se llamaba Sua o algo así. Los separó. Ellos nacieron juntos, se casaron y entonces, pero su papá que quiso separarles, entonces forzó la separación y puso a Nut en el cielo. Esto es la mitología de ellos. Y se encuentra en muchas tumbas allá, porque el cielo, como vamos a ver adelante, también fue una parte de las plagas que Dios usó para humillar los dioses de ellos. Pero ella, la protectora del cielo, y Geb, el protector de la tierra. Y este protector de la tierra no pudo entonces proteger a Egipto de los insectos que salieron de la tierra delante de los ojos de los egipcios para afligirles y molestarles a ellos muchos. Geb se representaba con una cabeza de serpiente en muchos casos, en otros casos con cabeza de hombre, pero con un ganso arriba, o con cabeza de ganso, o con ganso sentado arriba de él. Y el nombre de él, Geb, significaba ganso. Hay mucha mitología y mucho significado en eso, pero podemos imaginar las aplicaciones. Es que tenían muchas tradiciones, muchas costumbres, era parte de la fábrica de la vida diaria de los egipcios. Entonces, ahora Dios enfrenta las supersticiones de la vida diaria de los egipcios y les humilla. Estos sabios se dejan como los más necios del mundo frente al Creador Jehová. Una vez más, hay otros detalles más. Faraón mismo se consideraba el hijo de Geb. Todos los faraones eran hijos descendientes. Esto fue su tradición, su superstición. Entonces, cuando Dios humilló a Geb, Jehová humilló el padre de Faraón. En este caso, Faraón, aunque sus sabios, sus hechiceros decían esto es divino, se endureció y ni siquiera escuchó la voz o las voces
de sus propios sabios. Ahora tenemos un poco de tiempo, vamos a leer un poco más. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y he aquí, él sale al río. Desde el principio vemos, siempre fue posible encontrar a Faraón al río por la mañana. Esto fue su rito, todos los días. A pesar de la primera plaga, en la cual Dios humilló el Dios del Nilo. Entonces, dile, dice, Jehová ha dicho así. Esto no fue la palabra de un pastor, no fue palabra de un ex príncipe de Egipto, humillado por 40 años. Son las palabras de Jehová. Dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de mosca. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de mosca. Se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Ahora el Señor añade otra señal. Esto sería gran señal. Esta mosca se cree, los traductores, se refiere al insecto que se llama escarabajo. Escarabajo que comía el estiércol y hacía una bola y empujaba la bola. Esto fue la imagen del escarabajo, porque tenía también su significado con el sol. Déjame seguir leyendo y podemos volver a hablar del escarabajo. Dice: he aquí, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Vamos a volver a este punto adelante. Vamos a meditar un poco en lo que hemos visto. Dios iba a hacer una separación. ¿Qué clase de plaga pasa por la tierra, pero pasa por alto sobre una zona? Esta zona de Israel, la zona de Gosén. Tenía que ser verdaderamente una plaga de Dios, de Jehová Dios, como Dios declaró. ¿Cuándo iba a comenzar? Mañana. Y Faraón no pudo soportarlo. Rápidamente respondió y llamó a Moisés. Una vez más, hermanos, el escarabajo fue un insecto sagrado a ellos. Se llaman escarabajos peloteros. El concepto de ellos estaba empujando esta pelota. Sabemos de lo que era, ¿verdad? Pero parecía como pelota, ¿verdad? Como el sol. Parece como una pelota que pasa por el cielo.
El escarabajo salía del estiércol o salía del cadáver de un animal muerto, porque comía esta clase de carne. Pero parecía espontáneamente, como muchos creían de la mosca en tiempos modernos, hasta hace poco. Ese Luis Pasteur, ¿verdad? Demostró que no hay tal cosa de nacimiento espontáneo, ¿verdad? De que no hay esta posibilidad, que las moscas tenían sus huevitos y sembraban y de esto salían. Y yo considero que un pueblo sabio como los egipcios podían haber observado eso, pero ellos preferían la superstición antigua, de que salía de la tierra, tenía su nido en la tierra, salía por la mañana como el sol, hacía sus cosas y desaparecía por la noche. Entonces, el concepto de ellos era de por la mañana, entraba por la noche en la tierra de Seol, la tierra de los muertos, y salía por la mañana. De nuevo, el sol se muere por la noche y nace de nuevo el próximo día. Entonces, hace renacer el sol, otro dios de ellos, el dios Ra. Pero este escarabajo empuja el sol a través del cielo hasta descender como sea, a ponerse al fin del día. Su nombre traducido es emerger. Entonces, esto es el concepto de emerger. Como el sol, hacía que el sol emerge, no puedo decirlo, de la tierra cada mañana. Los egipcios entonces creían esta superstición, ponían un amuleto de escarabajo en los faraones cuando se murieron, para darles ayuda para llegar en su viaje, en su jornada hasta la tierra de la vida eterna. Ponían ellos un peso para este dios Heb. Cuando los dioses sacaban el corazón del faraón, pesaban el corazón del faraón al lado, o usando el estándar de lo que se llama ma'at, con el peso de una pluma, porque así es la verdad, es muy ligera. Entonces, si el corazón del faraón fuera bueno y fiel, pudiera pasar a la vida eterna. Pero si no, quedaría en la tierra bajo el abrazo del el dios Heb. Y esto fue la forma de pensar de ellos. Pues hay más aquí en la historia. Tendremos que regresar, si Dios quiere, cuando volvemos al estudio la próxima semana. Porque Faraón piensa ahora en hacer negociar con Dios. No obedecerle, pero no desobedecer. Su forma de pensar es de no desobedecer, pero de no completamente obedecer. Pues vamos a ver, ¿podemos negociar con Dios? Pues claro que no. Y esto vamos a examinar, si Dios quiere, en el próximo estudio. Y que Dios los bendiga.